¿Qué tal, amigos de Red MX? Este es su podcast Cazadores de Historias. Bienvenidos. El día de hoy me encuentro con mi amigo Josué Hernández y mi amigo Raúl Herrera. Hola Cristian, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Gracias a todo el público de Red MX que nos está viendo en esta noche de Halloween para escuchar nuevas historias y sobre todo, pues, nuevas emociones que los lleven a tener un poco de terror esta noche. Es un gusto para mí acompañarlos en esta noche tan especial, esta noche tan tétrica, y vamos adelante con las historias. Bueno, Raúl, ¿qué nos traes el día de hoy, amigo? Pues muy bien, para todo nuestro público y para ustedes que están aquí conmigo acompañándome esta noche, vamos a hablar de la quema de brujas, pero no de la historia tradicional, que las brujas de Salem y que en Estados Unidos. Vámonos a otra ciudad, a otro país, a otro continente, donde también hay muchas historias de brujería y donde también hay muchas historias de fantasmas. Estamos hablando de Edimburgo, en Escocia, ¿sí? Ahí se comenta que también es una de las bases para tomar la ideología del Halloween, o sea, lo que ya años más tarde los norteamericanos convertirían en Halloween, parte también por historias que se vivieron en esta sociedad. Así es, Raúl. Recordemos que toda esa parte de Inglaterra, Escocia, Irlanda, entró a Estados Unidos por la parte de Nueva York. Entonces toda esa ramificación de culturas se arraigó en Estados Unidos, entre ellas pues lo de las brujas, ¿no? Exactamente, y acá en Edimburgo, en Escocia, se dice que fue específicamente en el año 1590. En ese año fue donde se suscitó la primer cacería de brujas. Cabe destacar esto, muchachos, les quiero comentar este punto. Tenemos que entender que en aquellos años había muchas supersticiones. De hecho, realmente, como ya lo hemos platicado en otros podcasts, actualmente todavía siguen existiendo las supersticiones. Pero en aquellos años pues era todavía mucho mayor, estaba potenciado. Entonces eran poblaciones de campesinos que literalmente pues vivían con las historias de miedo, vivían con que la brujería, que les habían lanzado un hechizo. A eso súmate que cuando terminaban de trabajar no había nada que hacer. Exactamente. Entonces era muy común pues bueno esas historias. Pero no así como en la actualidad nosotros que contamos esas historias como que para sentir la emoción, sino que era porque realmente se creía. Realmente se creía que había muchas personas que se dedicaban a la brujería y pues específicamente se centraban más en las brujas. El 80% de los casos que fueron pues ahora sí que denunciados como brujería pues eran de mujeres. Y en ese tiempo, en esa época de 1590, había mucha influencia de la Iglesia Católica en todo lo que era esa isla, lo que era Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales. Entonces, la Iglesia era de que toda esa gente que hiciera algo, como quien dice, diferente, algo extranormal, era considerado bruja, Raúl. Exactamente. Yo vi una historia Ajá. donde hablaban del caso de las brujas como las mujeres que hacían la cerveza. Okay. Ellas se identificaban con ese gorro y esa vestimenta porque se sabía que esa era una taberna ilegal. Pero hubo uno de los gobernantes que se dio cuenta que el negocio de la cerveza era un negocio que daba mucho fluidez y mucha economía a los pequeños pueblitos en donde la gente se iba de los pueblos, de las ciudades, porque en las ciudades estaba prohibido la venta de cerveza. Entonces ellos los que hicieron fue una cacería de brujas también, que se le llamó cacería de brujas a esa misma acción, en las que todas las mujeres pues se vestían así con esa vestimenta de el gorro, el mantel e incluso la escoba afuera significaba que había cerveza. Fíjate,
ahí lo que tú estás comentando es una connotación política realmente. O sea, muchas de las personas acusadas de brujería en aquellas épocas era también inclusive porque de repente el gobierno quería adjudicarse un terreno y Exactamente. acusaban de brujería. O sea, inclusive no necesariamente es porque tuvieran una mayor inteligencia que las demás personas ni nada. No, simple y sencillamente es, me quiero adjudicar ese terreno, vamos a acusar de brujería. Aquí está la historia de, por ejemplo, en este pueblo, el rey Jacobo VI, una noche en 1590, venía llegando en su barco, hubo una tormenta y casi se hundía este barco. Y entonces el pueblo y el mismo rey empezaron a culpar a las brujas. Oye, las brujas generaron, de hecho ya está empezando a ladrar los perros ya con esto de la energía. Los perros en la calle. Las brujas fueron las que generaron esta tormenta porque querían acabar con el rey, lo querían hundir. Y en ese entonces la primer bruja enjuiciada en aquella época, en ese 1590, era una, pues ahora sí que una sirvienta de un, ¿cómo le podemos decir? Un príncipe escocés, un lord de Escocia, de ahí de Edimburgo. Ella se llamaba, déjenme les digo cómo se llamaba, Gellis Duncan. Gellis Duncan fue la primera mujer allá en Edimburgo que fue acusada de brujería porque como ella tenía, por así decirlo, ciertas habilidades de sanación, que ya inclusive también lo hemos hablado en otros podcasts, las habilidades de sanación, de ya lo que es el manejo de energía específicamente. Entonces, como ella tenía esa fama de curar, fue inmediatamente acusada. Pero estamos hablando de que era una época en la que literalmente, si te acusaban al día siguiente, te quemaban. Ni siquiera había un juicio justo. Sí, no, pues el juicio lo hacía como quien dice en aquel entonces el alcalde de esa ciudad, ¿no? Que venía siendo el terrateniente de esa... Los terratenientes. Los terratenientes Sí, son los de que esas tenían el poder, de esos, ¿no? de esas tierras, ¿no? Sí, porque ni eran representantes de la corona, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí cabe destacar una cosa. Se le llama Halloween porque esta cacería ocurrió precisamente en estas fechas del 31 de octubre de aquel año. Y los campesinos el 31 de octubre, ellos hacen una celebración para celebrar el fin de la cosecha, el fin del tiempo de calor y que empiece la segunda parte más fría del año y más oscura. De hecho, a esta celebración le llamaban Samhain, no le llamaban Halloween. Luego ya después los norteamericanos le fueron cambiando. Le cambiaron por Halloween. A Halloween, exactamente. Y entonces se dio precisamente esta cacería de brujas, esta primera cacería de brujas en esa época, en esa fecha. Ahora los campesinos tenían la creencia de que el 31 de octubre el velo es lo que divide a este mundo del mundo de los muertos. Ese velo se hacía más débil, se hacía casi transparente y por eso es que se podían pasar las almas del más allá hacia esta tercera dimensión en la que estamos. Y por eso es que también hacían dentro de su celebración por el festejo del fin de la cosecha, que fue abundante, hacían unos rituales para alejar a los malos espíritus. Hace unas noches vimos una película que se trataba, o era una serie, no recuerdo bien, en Netflix, no recuerdo si fue en Netflix, donde una comunidad entera secuestraba a nuevos integrantes que llegaban a la comunidad. En este caso fue una pastora, así como llegaban maestros y doctores. Y exactamente pues en estas fechas para el 30 y entregar a dos niños para que la cosecha del próximo año sea abundante. Oye, escucha, está aullando el perro. Sí, ya estoy oyendo los perros, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso que lo dices. Y también, de hecho, ahorita haciendo reflexión, era una película así inglesa. Sí, pues prácticamente de allá es donde se comienza lo que viene siendo Escocia, Irlanda, es donde se comienza todas estas corrientes de las brujas. Y la película no tenía nada que ver con Halloween, o sea, nada de calabazas y esa onda, ¿no? Pero sí, ahorita que me pongo a analizarla, sí tiene... Y si lo llevamos más allá, la relación o el periodo de tiempo tan próximo con nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Que es el 2 de noviembre, Día de Muertos. Entonces, algo debe de haber en otro plano
donde esos portales se unen tanto del 31 de octubre como hasta el 2 de noviembre. Bueno, y ahí les va. Recordemos para el público que nos sigue, Cristian también, que estuvimos en ese podcast por allá del mes de mayo y el mes de junio estuvimos platicando del 24 de junio, la noche de San Juan, que es la que se conoce, al menos en América del Sur, como la verdadera noche de brujas. Pero también hay otros registros donde se dice que el 31 de enero es también otra fecha donde hay portales abiertos y también es como que una noche de brujería donde a las personas que se dedican a la brujería se les permite o se les da tiempo para que hagan sus rituales, hagan sus hechizos, y yo considero que a lo mejor puede ser una fecha aún mucho más energética que la del 31 de octubre. Ahora yo le pregunto a ¿ustedes qué opinan? Bueno, Raúl, se dice por ahí que los atributos o los mayores atributos de las brujas es de que son expertas con los elementos de la naturaleza. O sea, ellas trabajan con todos los elementos que salen de la naturaleza, como plantas, hierbas, animales, y con todos estos elementos ellas buscan un objetivo, o si se acerca a alguien a pedir ayuda, solucionarles el problema, ¿no? Entonces ellas abren un portal de trabajo con todo este tipo de elementos, y dependiendo el tipo de trabajo que realicen son los elementos que usan, ¿verdad? Hay muchos símbolos, el gato, el sapo, las hierbas, algunas plantas. Entonces todos esos elementos ahora sí que es la materia prima de las brujas, ¿no? Ya habíamos hablado del tema, Raúl, acerca de las brujas. Tengo la misma opinión que mi amigo Josué. Pienso que las brujas, pues eran enfermeras, ¿no? Eran las enfermeras de esos tiempos. Eran las personas que estaban encargadas de curar. Muchas veces hemos hablado del tema en el que se perdió la historia, ¿no? Uh-huh. Hay mucha historia que se ha perdido durante la línea. Puede haber muchos, hoy en día pueden haber muchos podcasts que hablan de la historia, pero la historia en sí tampoco es cierta, ¿no? No es muy cierta, que digamos, porque volvemos al tema otra vez. En esos tiempos se perdió mucha información por cuestiones de la iglesia, más que nada, ¿no? De la iglesia católica, cuando hacía sus cruzadas, sus inquisiciones y todo lo que la iglesia hizo en el tiempo, así como llegó a México y a Latinoamérica a destruir muchos libros, mucha información, pues lo mismo hizo en otros países, en este caso en otros continentes, que a lo mejor no se le adjudica. Yo pienso que el atributo de las mujeres en otras culturas, en otras sociedades, la mujer era la persona que daba vida, por lo tanto a lo mejor se le atribuía la responsabilidad de curar, ¿no? Uh-huh. En este caso ellas eran las personas que sabían qué plantas utilizar para curar, ya sea es una calentura, un dolor. ¿Por qué? Porque el hombre salía a cazar, salía a la guerra, entonces la mujer cuidaba, criaba y curaba, ¿no? Entonces a lo mejor, pues, al venir la iglesia y hacer ese choque cultural, pues es donde la iglesia entra y dice, no, pues la mujer nomás está para parir y hasta ahí. Mira, lo que pasa es que aquí ya la cuestión de la iglesia iba ligada a muchas cuestiones también de poder, ¿verdad? De querer controlar por el momento histórico en el que estaban ligados a gobierno. Sí hay una parte de la sanación que va ligado a este tema, pero no todo es sanación, o sea, no todo nada más va a esa sanación. Aquí se habla mucho también de la intención que tiene la persona cuando hace estos rituales. Entonces, ¿a qué es el punto al que quiero llegar? Realmente cualquier persona con una intención muy centrada en el objetivo que quiere, se puede decir que ya está haciendo lo que sería la brujería. Porque a final de cuentas la brujería termina por ser un manejo energético. Sí. Y sí te apoyas de plantas, sí te apoyas de la sal, sí te apoyas de simbolismos, pero lo más importante es la intención energética
que tienes o que tiene la persona al momento de hacer este trabajo. Ahora, el detalle es que la brujería fue cambiando o evolucionando. Si partimos desde el hecho de que fue por sanación, pues ya se fue cambiando y evolucionando a ritos, a lo mejor para poder controlar a las demás personas, lo que son los famosos amarres, lo que son ahora sí las brujerías o maldiciones que se lanzan sobre las personas, ¿sí? Entonces, realmente es algo que se amplió demasiado este contexto. Quizás partió de la mujer sanadora que sanaba con hierbas, quizás, que también se les llamaban curanderas, pero se extendió tanto que ya trabajan con santos, que les llaman santeros, santeras. También inclusive el estereotipo ha cambiado, el estereotipo de la nariz puntiaguda con el granito, la escoba que mencionabas hace rato. Ha habido momentos o hay gente que maneja la teoría que las brujas son mujeres seductoras, pero que luego ya después se convierten en la viejita en la noche. Inclusive se habla de poblaciones aquí de México donde se está lleno de brujas. Inclusive por aquí cerca hasta hay un corrido muy famoso, El Cuervo de la Petaca, aquí en Nuevo León, donde la historia habla de una mujer que se transformaba en cuervo. Entonces, bueno, ahí si nos vamos al enfoque de sanación que se manejaba ahorita al principio que me comentaban, pues ya está saliendo, está al momento ya de quererse transformar en un cuervo, en otro tipo de animal, ya se está buscando otro tipo de cuestiones. Yo tuve una amiga, que era bruja, pero no, ¿cómo te explicaré? No hacía trabajos, ni buenos ni malos, pero le gustaba, no puedo decir le gustaba, estaba dentro del tema, estaba dentro de todo eso. Recuerdo que una vez la acompañé a una librería, le di un ride y la llevé a la librería, donde fue por un libro, y me recuerdo muy bien que me dice, es que este es el libro anual de las brujas. Y de verdad, o sea, lo abre, venía con muchas cosas, hierbas, o sea, era un kit completo. Me enseña el libro, era un libro muy bonito, blanco. Y le pegué una medio hojadilla y sí venía con fechas, con calendarios, con rituales, apuntes, para secciones de apuntes. Y sí me dijo, hey, no lo puedes ver, me dijo, porque solamente es para nosotras, las que estamos dentro de esta sociedad, porque estas nos las hace una señora. Tengo entendido que se pasan, no se pueden pasar los poderes, ya nace cada mujer, ya nace con la cierta habilidad o cierto sentido. Con ese pero entre ellas se pasan, ellas identifican a la mujer que tiene la habilidad y ellas la buscan y la enseñan. Sí, la buscaron. Entonces, sí me dijo que la buscaron. Inclusive todo eso se ha expandido hasta aquí mismo en México. O sea, nosotros tenemos obviamente el estereotipo de la bruja europea y la anglosajona, pues es diferente al estereotipo de la bruja mexicana, ¿no? Aquí le decimos con tatuajes. La nana Panchita o la nana. Bueno, define tiempos, porque ya no son como las nana Panchitas. La brujería ha ido evolucionando mucho. De hecho, esa es una creencia que se tiene y es algo que ya en la actualidad se ha ido rompiendo. Pero es que la brujería estaba hecha para sanar, sí, ya no. En este punto de estos tiempos ya no está hecho para eso. No, pero ya hay muy pocas sanadoras. No, pero lo que comentaba ahorita Raúl, que decía que era la intencionalidad de... La intención que se tiene, pero a lo que voy es al punto de que me comentaban de que había elegidas, ¿no? Ya en la actualidad ya no se maneja así. Ya muchas brujas o brujos te dicen, ¿sabes qué? O sea, todo mundo tiene las habilidades. El detalle está en quien sí quiere entrar y que lleve su proceso. Esa parte donde nos decían es que hay alguien especial, y eso es lo que lo hace terrorífico para muchas personas, y es donde entra la sugestión, decir, ¿sabes qué? Es que esta persona sí tiene el don y yo no. Entonces eso es lo que le daba poder a las brujas. Ya al momento de tú entender que tú también tienes tu habilidad, pero que lo que te va a faltar es conectarte, no para hacer brujería, pero sí conectarte para precisamente poder controlar estos ataques energéticos,
poder protegerte para que no te lleguen estos ataques energéticos, pues ya es diferente. Ya hay brujas que en la actualidad te lo comentan, obvio, unas brujas que se puede decir que trabajan pues más del lado de la luz, porque la brujería se puede dividir, trabajar o del lado de la luz o del lado de la oscuridad, que ese es otro punto. Obvio, brujas negras, pues bueno, no, ellas están todavía están mira, en ese ritmo que me comentan, mi pero amiga ni hacía trabajos, ni hacía cosas para los demás, y sí me dijo que no hay brujas buenas. Ni bruja blanca, ni bruja negra, son brujas, así me dijo ella. Y sí me comentó que ella, estoy de acuerdo en a eso. ella la buscaron, ¿no? Desde chiquita a su mamá, para decirle que ella Tenía cierta habilidad. tenía cierta habilidad y que estaba en un calendario, o sea, sí me dijo, y yo pues así fui un poquito, ¿no? Como de escéptico, ¿no? Y yo dije, bueno, tengo que creer, pero tampoco tengo que creer. Pero está padre creer en la esencia de esta historia en la que hay un grupo Sí. en toda la República, porque sí me dijo que el libro se reparte por toda la República, la hace una persona que ella es. Tiene que haber un líder. Ahora sí le dije yo, como el Papa. Sí. Tiene que haber un líder para que la escuelita o la iglesia siga, ¿no? Para que no tenga un momento en el que ya se deje de hacer presente, por ejemplo, el libro. A lo mejor hacer lo de los calendarios para saber quiénes son las nuevas que van a nacer. Y pues está curioso, ¿no? Y está padre, digo, ella lo hacía. Yo creo que ya lo hacía más por hobby. Porque te digo, nunca hacía trabajos para alguien más. A mí sí me tocó conocer a una chica que la estaban enseñando para la brujería. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de cuestiones? Como están manejando mucha energía, se bajan demasiado las defensas. Y yo la veía constantemente enferma. Conocí a otra que decían que era bruja, y había días que llegaba pues muy, ¿cómo podríamos decir? Muy deslumbrante, y otros días llegaba muy opaca. Pero ya después fui entendiendo que más que nada ese tipo de situaciones, suponiendo que si hubiera sido bruja esta persona, pues es más que nada por los extremos de la energía que tocan. O sea, Tanto buenos como malos. así es, van de un extremo a otro. Entonces, por eso mencionaba que es un manejo energético. Entonces, es por eso que de un día a lo mejor puedes ver radiante a esa persona que trabaja con brujería, y otro día lo puedes ver muy opaco. Lo que sí es que se genera un karma. Ahora recordemos que las brujas en teoría, digo en teoría porque no tengo el dato tan exacto, en teoría no tienen ética. Las personas que piden acercarse con la bruja para que solucione algo es a cambio de alguna cosa de valor de la persona que le está pidiendo el favor. Entonces eso elimina toda ética. Es que a mí se me hace también curioso porque también el tema de las brujas va de la mano con los gitanos, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y Pero mucho se confunde. Sí, pero se han tomado cosas de unas cosas y otras. Las brujas gitanas son una cosa también. Gitana es otra cosa. Sí. Porque también hay videntes gitanas. Sí. El hecho de ser gitano, pues te da un plus a ese tipo de... Ahora fíjate todo lo que se relaciona. Los gitanos a lo mejor ellos son nómadas. Sí, son nómadas. Son nómadas por todo el mundo los gitanos. Entonces, a lo mejor es una manera de promover su cultura, pero dentro de su cultura hay una subcultura de brujas. Sí. Entonces, está las brujas de los gitanos que son nómadas, está la bruja de todo lo que es la isla de Inglaterra, Escocia, Irlanda, y aparte la de Estados Unidos, y aparte pues la de Latinoamérica, que también conocemos son aquí. Muy diferentes. Son muy diferentes. Las brujas africanas también son muy diferentes. Sí. Las brujas haitianas. Bueno, la haitiana viene de África, ¿no? La cultura. Oye, por ahí mencionaban sobre la vidente. De hecho, sí te quería contar algo ahorita de la vidente. La clarividencia también estaría catalogada como parte de la brujería. Chava, pero no lo es. Yo conocí a una chava súper vidente. Sí. ¿No te pasó los pronósticos deportivos? No, pero yo sí le decía que sí era pobre porque quería. Pero de verdad, o sea, yo sí me sorprendí mucho. A esa chava, yo estaba en un círculo de oración. Sí, mi abuelita, descansa en paz, era muy católica. Y a mí me tocó en algún tiempo, así como la vela perpetua,
No sé si sepan que los de la vela perpetua van en la noche, le rezan y todo eso. Entonces me tocó a mí estar en ese círculo de oración en el que en la oración se invitaban a personas. En la oración teníamos una vidente que ella nos decía quién era la próxima que tú ibas a invitar, ¿sí? A mí me tocó invitar a un chavo, no, él no quiso ir, era súper católico, todavía lo es, tiene una vida muy entregada a Dios en la religión. Y me recuerdo que ahí había una chava que la vidente que nos guiaba en la oración, ella estaba ahí para protegernos, ¿no? Para protegernos de cosas malas que pudieran pasar, porque era un círculo en el que tú te unías y en el que pedías por una persona enferma, por una persona que necesitara. Sí, es como santería eso. Entonces, haz de cuenta que nosotros, ya que terminábamos de platicar y eso, yo me siento al lado de la chava y empecé a platicar con ella, platicábamos muchas cosas. La chava estaba muy domada por su mamá. O sea, la mamá sí la ponía a trabajar para las personas, ¿sí? Y la chava ya no quería porque pues la chava se estaba cargando de cosas negativas y veía muchas cosas que pues ella decía, pues es que yo no quiero ver ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo en Dios, dice, yo he visto tanto ángeles como demonios y pues y en una conversación una vez dijo ella, pues tú qué quisieras ver, ¿puros ángeles o puros demonios? Porque le preguntaron que si por qué no ayudaba más a la gente que lo necesitaba. Sí. Y su respuesta fue esa, fue una respuesta que a mí se me quedó siempre como de que, ¿y tú qué quisieras ver todo el tiempo? ¿Ángeles o demonios? Y esto lleva relación porque tanto de brujas, videntes, todos hablan del tercer ojo. Por ahí toda esa persona que tiene esa habilidad. Yo, por ejemplo, yo no tengo nada de habilidad, es raro que me pasen cosas que no tengan explicación, pero hay gente que comúnmente vive con ese tipo de situaciones y experiencias, y es porque dicen que tiene desarrollado el famoso tercer ojo, ¿no? Pero, o sea, no se ve físicamente, pero... Sí, no, es la glándula pineal, eso es lo que comentas, la glándula pineal es el tercer ojo, es lo que te abre el tercer ojo. Sí va muy ligado con todo eso, hay ahora sí que... pues formas de abrir la glándula pineal con meditaciones, la ayahuasca es otra forma, en temazcales también cuando entras te tapan depende de la chamana o el chamán con el que estés, pero el tercer ojo, tú mencionaste la palabra clave, desarrollar la habilidad, es decir, todo mundo tiene la habilidad de desarrollar su tercer ojo, de hecho la clarividencia en teoría viene por el desarrollo de ese tercer ojo. El desarrollo de abrirlo. Y dentro de ese tema, el vivir la vida mundana nos aleja de eso. Sí. Porque ese todos pudiéramos tener una vida... hay muchas... Yo escucho, y en mujeres más, la frase, a mí siempre me va mal. En mujeres lo escucho más. Y pues ves, lo analizas y dices, pues, mal cómo, ¿no? O sea, y la mujer todavía tiene los dones más desarrollados que otro hombre. O que cualquier hombre, perdón, como por ejemplo cuando te dicen mi sexto sentido, el sexto sentido de la mujer, ¿verdad? Sí, es la famosa intuición. Pero pues dentro de esto es que dejamos de tener ese sentimiento o ese tipo de don por vivir Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Has sentido alguna vez ir a algún lugar y que tú digas, ¿sabes qué? Algo en mí me dijo que no, o algo en mí me dijo que no hablara con esa persona y no lo hice? O lo hice y me... Claro, sí. Sí. Bueno, ahí está ese sexto sentido también en ti. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Exacto. Y todos lo tenemos. A lo mejor no desarrollado como lo pensamos, o unos lo tienen más que otros, pero al final de cuentas es algo primitivo del ser humano que tenemos. Exacto, porque eso es una cuestión energética. Yo creo que no iría tanto por género, va más por qué tan apegado estamos a lo que sí decías hace rato, en cuestión al mundo, en cuestión a las cosas físicas de esta 3D en la que estamos. Y eso es lo que nos pudiera alejar, independientemente de si es hombre o es mujer. Porque todos tenemos esa intuición, y esa intuición es una energía que se está moviendo y que te está mandando la señal.
y precisamente es parte de las bases como para manejar esa energía que ya después puedes estar hablando en brujería. Y que se puede desarrollar. Y el dinero es lo que principalmente te aleja de eso. No, bueno, esto no tiene nada que ver con dinero. Pero sí, a lo mejor el sedentarismo, obviamente, evolutivamente el ser humano siempre busca mayor confort. Y dentro de ese confort, por ejemplo, los años 20, la otra vez mostraron un video de los años 20, no había obesos en el video. O sea, no había gente con sobrepeso. ¿Por qué? Porque la gente salía al campo, salía a cosechar, salía a cazar, salía a hacer muchas cosas. Y hoy en día, pues la mayoría de las personas, pues tenemos una silla cerca, tenemos un trabajo que nos hace estar sentados o un trabajo que nos hace ser sedentarios. Y ahí viene, ¿no? Pero sí, el sedentarismo le ha quitado habilidades al ser humano que antes teníamos, ¿no? Bueno, la parte del dinero es una energía que también tenemos siempre que llevarnos bien con esa energía. De hecho, eso también es un manejo energético. No tanto mezclando la palabra brujería, sino es un manejo energético. Es una energía que también va fluyendo. Entonces, se dice que el ser humano debe de estabilizar energéticamente todas sus áreas. O tratar de mantenerlas estabilizadas dentro de lo más que se puede. Para que precisamente estés nivelado y cuando vengan ataques energéticos de brujería, pues estos pues no lleguen, o si llegan no los percibas. Sí. Porque también eso es bien importante, o sea, el estar desequilibrado en una de nuestras áreas, cuando nos atacan energéticamente, es por eso que de repente te sientes, ya me sentí cansado, ya me sentí agotado. Que nos dicen otras culturas que son los famosos chakras, ¿no? Que tenemos Exacto, que los chakras. centrar los chakras. Y dentro de todos esos chakras, pues, está la emoción, el sentimiento, el dinero, la paz interior y todo eso, ¿no? Exactamente, o sea, hay diferentes chakras, 7 niveles de chakras. Y si tenemos desnivelado uno de esos chakras, inclusive no necesitas que una bruja te haga un hechizo. Simple y sencillamente tu misma energía la transmite y te empiezan a ocurrir cosas malas y dices, fue la bruja. Pero... O me traen embrujado. Sí, no, pero tú, ahí lo que dice Raúl es importante porque ahí nace el autosaboteo. Por el tema de estar, no estar alineado, ¿verdad? Oigan, y otro punto, en esto de las brujas, hablando de alineación y todo esto, ya hace rato se los quería comentar. Cuando mencionaron de los clubes de brujas, me acordé de la película de 1990, Las Brujas, una película noruega que después hace como, ¿qué será? Unos 5, 6, 7 años. La versión americana. Volvieron a sacar la versión americana. Obvio, busqué la versión de 1990 y en la versión de 1990 el estereotipo de las brujas sí eran las señoras que después se transformaban con la nariz sí, es muy famosa. Muy famosa esa película, precisamente en estas fechas es... No sé si recuerdo si la del 2000 y cacho, la del 2020 y tantos, una de las brujas era, corríjanme ustedes, Anna Hathaway, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, era Anna Hathaway. Fíjense, ahí está lo del estereotipo de las brujas. Como el estereotipo de la nariz, el granito y todo, bueno, ahora a un estereotipo pues más sensual, más llamativo, o sea, no quiere decir que las primeras no fueran llamativas, pero estamos hablando en cuestión de cómo también la industria del cine ha ido cambiando la percepción de las brujas. Sí, porque en mis tiempos fue más Hocus Pocus, creo. Hocus Pocus. Sí, Hocus Pocus también es un clásico. Para mí esa cine. es la de brujas cuando yo estaba chavo. Sí. A lo mejor niño. Sí. En nuestra parte en México siempre la brujería lo vemos en las películas, lo vemos inclusive en programas de televisión. Santo contra las brujas. Siempre ha sido como que un estereotipo de Hermelinda linda. De una mujer de, pues por así decirlo, con una clase social un poco más baja, inclusive a veces las han, bueno, no a veces, en los estereotipos de esas películas salían como que inclusive pues pasadas de peso, ¿verdad? Gorditas. Ya mujeres mayores de edad, como que viejitas, son estereotipos que se han ido manejando, pero pues aquí lo importante es que la verdad cualquier persona que tú puedas ver, hablando ahorita de brujas, pues puede ser bruja o brujo también, ¿sí? Sí, bueno, que no lo puedes detectar. Sí,
también está la parte masculina, o sea, también existe, obviamente el mayor grosso creo que es la parte femenina, pero también las habilidades también están dentro del lado masculino, y hay brujos y así, ¿no? Brujos y chamanes. Chamanes. Los chamanes se dedican más que a brujería, son como que guías espirituales. Ellos sí están muy ligados a lo que viene siendo usos de hierbas. Por ejemplo, hay chamanes en los temazcales y ellos usan muchas hierbas medicinales, pues para la limpieza de las vías respiratorias, por mencionarte algunas cosas. Y sí, por ejemplo, en tomas de ayahuasca, los chamanes son guías que están protegiendo al grupo de personas por si alguna entidad negativa llega a quererse manifestar. Pero ya lo que viene siendo el brujo tal cual, que se transforma, el nahual, que se transforma, dicen que en perro, pues bueno, ahí ya manejan otro tipo de cosas, ¿verdad? Y todo lo que son brujos y brujas, pues inclusive hacen hechizos donde van al cementerio, ponen fotografías de las personas, que ahorita hablamos de eso en el siguiente corte, ¿verdad? De los rituales, ponen fotografías de las personas, hacen cierto tipo de trabajos, ya invocan a lo que vienen siendo espíritus. Entonces, bueno, ahí sí hay una diferenciación entre lo que sería el brujo, la bruja, con el chamán o la chamana, porque también hay chamanas. No, pues es un tema bastante amplio, Raúl. Obviamente se ha globalizado. Estamos hablando desde 1590 y durante 5 o 6 siglos se ha globalizado tanto que en todos los rincones del mundo hemos dicho que hay una bruja, ¿no? O un brujo. ¿Qué es lo siguiente? Pues miren, vamos a empezar a platicar ahora de los rituales. Los rituales que no se deberían de hacer en esta noche de brujas, en estos días. Antes de que empieces, ¿qué es un ritual? Pues mira, un ritual se puede decir, si lo platicamos acá muy seriamente, pues es como que una serie de pasos donde tú los intencionas. Obvio, esa serie de pasos pues van a llevar lo que mencionábamos ahorita, antes de terminar el otro tema, pues elementos. ¿Qué si la sal? ¿Qué si cenizas? ¿Qué si la fotografía de alguien? ¿Qué si una vela? También en los rituales se usan mucho las velas, ¿sí? Las velas de cada color tienen diferente intención. Cada color sirve para un propósito en específico. Una oración. Hay una oración específica. Cuando digo una oración no me refiero necesariamente a una oración como las de la iglesia. Simple y sencillamente un texto, ¿verdad? Que va repitiendo para generar precisamente lo que tú quieres. Entonces, simple y sencillamente, ahorita hablamos de los rituales de Halloween, pero bueno, en 2 meses, que es el año nuevo, están los rituales de año nuevo. No necesariamente todos los rituales tienen que ser rituales malos. Sí. Es lo que comentábamos en el segmento. Cuando lo dijiste estaba pensando en el frijol, el arroz, las monedas en el zapato. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí... Las maletas en la banqueta. Bueno, ahí te va. Por ejemplo, lo que decías hace rato en cuestión del dinero, nada más para cerrar con ese punto, pues ahí hay rituales contrarios a enfocarlos a brujería, son rituales enfocados a abundancia, a viajes, a salud. Pero hablando de los rituales de Halloween, pues es mucho como que ligados al contacto con los seres que están en el otro umbral, del otro lado. O el umbral oscuro, ¿no? Recordemos que todo esto parte de los rituales, parte de mover energías. Obviamente con los elementos que se tienen, se mueve un tipo de energía para un fin en específico. Los más concurridos, como dice Raúl, es platicar con seres o familiares del más allá. Hay un tipo de ritual, hay otro tipo de ritual para buscar que una persona no tenga salud, hay rituales para ver que personas tengan salud. Entonces, básicamente, dependiendo el tipo de a lo que va dirigido, es el tipo de ritual que se tiene que hacer con los elementos que haya, ¿no? Y ahí está complicado el asunto, porque de repente, ¿cuál de repente? La gran mayoría de brujas y brujos entran a los panteones, no necesariamente el 31 de octubre, en cualquier noche del año, y se meten a hacer trabajos. ¿Cuántas veces no hemos visto noticias o no hemos visto publicaciones
donde en X panteón de las localidades, no nada más de nuestra ciudad, La bruja Wicca. la bruja Wicca, saludos, donde no nada más panteones de nuestra localidad abren trabajos de brujería con fotografías de personas. Ojalá ojalá la bruja Wicca un día nos pueda venir a visitar. Y entre algunos trabajos que hizo aquí en Saltillo, está un buen amigo nuestro. Ella le quitó el embrujo. Pues bueno, son rituales tanto como decía Raúl, de una manera negativa como una manera positiva. O sea, la finalidad es la persona a la que le solicita la ayuda y esa persona le cubre la necesidad a la bruja, ya sea financiera o con algún otro favor. Pero pues así se maneja el tema de los rituales, ¿no? Bueno, ahí les va. El problema de los rituales es que en algunos casos, o en la gran mayoría de los casos, después se ve afectada la salud, para empezar. De entrada por las emociones que te genera todo el ritual, de entrada. Más, bueno, todas las otras energías que te estén llegando. Ahora, hay un precio a pagar. Se comenta que habitualmente la bruja o el brujo con el que vas para hacer esos rituales, pues después se cobra. Y hay una leyenda ahí urbana que dicen que tanto la bruja como el brujo se cobran yendo contigo en la noche, tú sin darte cuenta, pues para tener ahí ya lo que viene siendo una, ¿cómo le podríamos decir para que no nos censure el Facebook? Un acto íntimo. Exacto. Solo para que no nos censure Facebook. Aquí ¿verdad? en Saltillo teníamos a un compa que le tenía mucho miedo a las brujas, el Mónico. Ah, y sí, se lo llevaron. una leyenda. Una buena Es leyenda. muy buena leyenda la del Mónico. Sí, es una muy buena leyenda. Y el amigo les tenía miedo, ni siquiera las usó, no las buscó, no las utilizó, ¿no? Es una leyenda que me contó mi buen amigo Raúl. Tenemos ahí un video de eso. Ah, exactamente, lo pueden encontrar. Donde fuimos a donde está la casa, donde se supone que era la casa del Mónico. Lo grabamos en 2021. Sí. Cronología de una leyenda, Cronología búsquelo de una aquí en Red leyenda. MX. Pero sí era el Mónico también una persona que le tenía mucho miedo a las brujas, se lo llevaron, no se dice por qué se lo llevaron, que nada más lo vieron que se lo llevaron volando, y luego ya apareció muerto. Hay quienes te dicen que la bruja te puede terminar, o sea, te puede acabar. Hay hasta canciones como la canción de la bruja, que te chupa la bruja. Está todas estas historias de que terminan teniendo actos sexuales ya ahí después a manera de cobrarse el favor del ritual. Está la cuestión de la salud. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, si tú eres una persona que para empezar estás en un buen estado, tanto de ánimo, tanto de salud, estás, por así decirlo, viviendo una buena etapa, no hay necesidad de ir a hacer un ritual, porque precisamente al hacer estos rituales te puedes desestabilizar. Y entonces si tú no lo entiendes, si tú no lo comprendes, si te dejas llevar por el prejuicio, pues te vas a empezar a autosabotear. Amigo. Así es, Raúl, porque se mueven bastantes energías que muchas de las veces no se pueden controlar y acaba siendo contraproducente. Amigo Raúl, ¿y cuáles son los rituales que más se hacen en estas fechas? Pues mira, de entrada es ese, ir al panteón y encargarle a un muerto un trabajo sobre alguna persona. Habitualmente trabajos ligados a que pues que le vaya mal a la persona, por eso es que después hay personas que van ya con otra bruja y les dice, oye, traes un muerto ahí en la espalda, porque precisamente le hicieron una velación, ¿verdad? A veces las velaciones son también ligadas a que esa persona no hable, que esa persona esté callada, que esa persona esté sumisa en el trabajo y que si yo le digo que haga algo, lo haga. Son como para controlar. Obvio, el otro que se hace mucho, y ese yo creo lo han escuchado bastante, es el de pararse en el espejo, ponerse con una vela y ver qué es lo que va a ocurrir. Eso se dice, lo hacían los santeros antes, o los rosacruces, que era con la intención de ver el futuro, o inclusive ver otra dimensión. Entonces, ese también es muy peligroso, porque sí puedes ver, el espejo puede funcionar como un portal. Sí. Entonces, sí puedes ver otro tipo de energías, sí puedes ver otro tipo de cosas. De hecho, a mí me tocó una vez una experiencia donde tomamos una fotografía a un espejo y se veían 4 seres literalmente
viendo del otro lado, pero no de forma humana. Se veían las sombras blancas, siluetas blancas, exactamente, siluetas blancas, y estaban como que asombrados también viendo hacia el otro lado. Entonces, ese es un ritual peligroso, porque inclusive se menciona que te puedes quedar atrapado en otra dimensión. Eso por el lado esotérico. Por el lado psicológico dice que sí te genera un daño acá mental. Sí, estaba por decirte que el ser humano no puede verse más de 10 minutos consecutivos en el espejo porque empiezas a alucinar. Ya había visto yo ese dato. Sí. Bueno, pues fíjate, ese dato tiene relación con esto. Quizás a lo mejor no es tanto que hay algo del otro lado del espejo, a lo mejor es precisamente tu propia mente la que empieza ya a generar todo lo que puedes ver de reflejo en el espejo, porque al final de cuentas, pues bueno, también el espejo es como que tipo magnético, ¿no? Sí, yo si tapo los espejos, no sé tú, amigo Josué, en tu casa, y los espejos no apuntan a la cama, porque sí se siente, la verdad, sí. Sí, hay diferentes lugares donde poner el espejo. Mucha gente los pone en la entrada de las casas, precisamente para que las energías malas se vean reflejadas hacia la misma calle y no entren a la casa. Mucha gente dice que no debes tener un espejo enfrente de tu cama porque no te permite descansar bien. Entonces, creo que sí, el espejo tiene mucho significado y mucho simbolismo para el tema de los rituales. Sí, sin duda alguna es un elemento que entra en lo que es el espejo y lo que es la vela. De hecho, se usa la vela negra. La vela negra es para protegerse en teoría de las malas energías que se te reflejan en ese espejo. Pero dicen que también puede ser contraproducente porque por lo mismo, por ser vela negra, como absorbe malas energías, puede atraer mucho más de las que puede absorber y se te pueden quedar ahí. Pero hablando de portales, pues sin duda alguna el ritual que mucha gente hace es la ouija. Y la ouija en un panteón. Entonces literalmente... Entonces, ese es un ritual. ¿Ese es un ritual? Sí. Y data desde los egipcios. Sí. Estamos hablando de 12,000 años atrás. Entonces, el tema de la ouija ha pasado de milenio en milenio, generación en generación, y sigue siendo el artículo más usado para ese tipo de ritual. Acabo de ver hace poco, no le puse mucha atención, pero vi que en algún lugar del mundo hicieron la ouija más grande del mundo. Ah, esa sí no me la sabía. Sí, lo vi en Facebook, lo pasé, la verdad, no le puse mucha atención, porque sí te soy sincero, en temas de ouija y en temas de la muerte, no paro, ni siquiera le pongo atención, porque pues yo creo que está más padre todo lo positivo, ¿no? Del negativo ya tienes suficiente con el día a día. Sí. No, bueno, de hecho, en unos podcasts atrás también platicamos del caso de doña Clarita, que supuestamente venía precisamente porque su hijo jugó con la ouija. Sí. Y entonces tuvo contacto con un ser del otro lado. Lo que te dicen es que el riesgo es que no sabes con qué ser te estás comunicando. Ese es el detalle, Raúl. Mucha gente, yo me acuerdo en aquel entonces se vendía hasta en Soriana. Y nosotros de adolescentes ibas a Soriana y comprabas la ouija. Ya la puedes bajar en la aplicación. Entonces dices... la aplicación. O sea, obviamente hoy ya está más a la mano, pero... Y te cobra por moverte a la A, a la E. Entonces, era tanto que la gente la usaba de juego y a lo mejor sin querer estaba moviendo... abriendo portales para que entraran. José, ¿tú alguna vez la usaste? No, nunca he trabajado. ¿Por qué razón? Creo por lo mismo que tú dices, que me mantengo alejado de... ¿Y de chavo no te dio la curiosidad? No. ¿A ti, amigo? Yo nunca la he usado, sí tuve la curiosidad porque antes, mucho antes, y Josué lo sabrá porque pues bueno, ya lo conozco de buen tiempo atrás, pues yo era muy fanático de todos estos temas, ¿no? Que ahorita no me gustan, pero ahorita ya los veo desde otra perspectiva. Entonces, yo sí quería usarla, pero siempre me dio el temor de que abres el portal y ¿dónde está el portal para cerrarlo? Era lo que yo pensaba. El espejo, decimos que es un portal, bueno, pero ahí tienes el espejo. Lo bajas. Y sabes qué hacer para cerrarlo. Pero ¿y acá dónde lo ves? Sí. ¿Dónde ves el portal? Esto va de la mano del tema que hablábamos como 2 podcasts pasados. Sí. Hablábamos de que los fantasmas que a veces pensamos que son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, que platicábamos de una señora en especial que decía, ay, sí, es mi hija, y le hablaba
le decía yo a Raúl que yo en lo personal pienso que no siempre es la es así. persona. No siempre es así. Para mí no lo es. Para mí sí no lo es, pero yo pienso que es más otro tipo de energía que se toma hace la pasar. oportunidad, exactamente, que toma la Exacto. oportunidad para hacerse pasar por ese sentimiento, y al final de cuentas pues te das una idea pensando en que al final de cuentas es algo negativo, el no soltar. Ujú. Y ya habíamos hablado de ese tema, pues la Ouija abre el portal. Exacto, el detalle es que vuelvo al mismo punto. ¿Dónde lo cierras? Porque hay gente que decía, es que destruir la Ouija. Sí, bueno, la Ouija fue el instrumento con el que lo abriste. ¿En qué parte se quedó abierto? O quién entró y se quedó. se quedó y no se puede regresar, ¿verdad? Exacto, y ese si fuera el mejor de los casos, que sí se haya cerrado. Si no se cerró, está entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces, yo realmente le vi mucho riesgo por ese lado y dije, no juego a Ouija. Entonces, nunca he jugado a Ouija. No está como que dentro de mis planes, pero sí era algo que me llamaba mucho la atención. Yo creo que de chiquito me asustaron con la Ouija. Ajá. Porque tengo un familiar que la jugó y que sí lo poseyeron. Bueno, ese es otro punto. Era una historia, es una historia, bueno, ya mi bisabuela, que es la que me la contó, pues en paz descanse, hace muchos años, era la que siempre nos contaba esa historia de... Siempre le decíamos a nuestra bisabuela que nos contara historias, ¿no? Teníamos una bisabuela que tenía mucho los rasgos de la abuelita, del café abuelita, del chocolate abuelita. Ujú. Entonces siempre le decíamos, abuelita, cuéntanos una historia, abuelita, cuéntanos una historia. Nunca nos contó una historia, ya un poquito Más grandes. más grandes, 8 o 9 años. Un día nos dijo, les voy a contar una historia para que nunca Quieran jugar eso. ¿Conocen la Ouija, no? Pues sí. Y sí, ya nos contó, miren, esta persona, su tío, jugó a la Ouija y se me poseyó. O sea, en el otro cuarto estábamos nosotros y pues dice que se torcía y que hablaba muy raro y empezó a saltar espuma. Que la gente que ha jugado conoce historias de esos, o sabe historias de esas que la mayoría de las veces que la juegan termina en eso, ¿verdad? Entonces sí creo que es bastante delicado y es algo que hay que mantenerse al margen. Bueno, ese es otro de los riesgos, y qué bueno que lo mencionas, porque ahorita dentro de los riesgos o dentro de las consecuencias de los rituales, no mencioné ese, pero ese es el otro riesgo, las posesiones, sin duda alguna. El campo áurico de la persona baja y entonces esas energías llegan y pueden hacer precisamente... Y entran. Exactamente, entran. Entonces, sin duda alguna, es otro de los puntos por los cuales también hay que tener cuidado con este tipo de rituales. ¿Qué más rituales se pueden manejar en esta noche de brujas? Pues bueno, sin duda alguna, los rituales que siempre, por los que la gente va, los amarres o los endulzamientos hacia la persona que les atrae. Ese es otro tipo de ritual, de encantamiento, de brujería que se hace. Y eso es en cualquier época del año, pues bueno... Ahorita que hablábamos de rituales que también en Año Nuevo, bueno, en el 14 de febrero también hay rituales y así nos vamos, ¿verdad? Esos son los más famosos, los de amarres en 14 de febrero. Exactamente, y aquí en esta época del año, pues bueno, se mantiene igual, ¿verdad? Hay amarres que con cigarro, que si te pones el nombre de la persona en el pie izquierdo, derecho, y aparte le pones unas gotitas de no sé qué, bla, bla, bla. El agua del calzón, o como el famoso. Bueno, o que te congelen en miel. Algo así, exactamente. Entonces hay varios rituales, varias series de pasos que hay que seguir y el detalle es que, por ejemplo, cuando tú haces un amarre, haces un endulzamiento, después puedes, no sé si llega una parte de una posesión, pero al menos la parte de cortarte el camino de la abundancia, pues sí puede ocurrir. Todo tiene una acción y una reacción. Exacto. Entonces, si tú estás actuando a espaldas de una persona, pues no te esperes cosas positivas, ¿no? Sí, aparte se comenta que sería como que tener el rechazo de la persona. Amigo, yo creo que te falta un ritual bien feo. ¿Cuál será? Dínoslo. El desvivir peques. Ese es un ritual muy macabro. Muy macabro, pero Sí. Fíjate que ahora con tanta cosa que se ha vivido en las redes sociales por el caso de P. Diddy,
pues se sabe ahora que ellos hacían este tipo de cosas y pues es un ritual que ellos hacían muchos en sus white parties de Halloween. ¿Y cuál era la intención? Históricamente se sabe sobre ese tema que es bastante delicado. Siempre el objetivo de hacer eso era permanecer jóvenes. Ese siempre es el objetivo por eso toman una vida muy joven, porque ellos absorben como quien dice, las experiencias de vida que ellos van a vivir, ellos lo toman. Y esto va también muy de la mano de las brujas y los brujos. Sí, es un ritual muy de brujas y de brujos. De hecho, normalmente siempre es ponerlo boca abajo y separarlo para que te bañes con su líquido. No, yo no estaba enterado, o sea, había escuchado de ese tipo de rituales, pero no estaba enterado así a detalle de cómo se hace, pero se me parece sí ya es algo muy... Estamos hablando de mucha maldad en eso. Sí, fíjate que yo creo que es lo más bajo que puede llegar el ser humano. Fíjate que hablando de este tema ahorita estoy haciendo remembranza de que siempre habíamos platicado que el cine nos prepara antes de que pasen las cosas o antes de las fechas, y sí me viene a la mente 2-3 películas que vienen de la mano de ese tipo de rituales, y una de ellas puede ser la que ahorita está en Netflix, que hace unas semanas dejó de ser viral, la de este chavo que desvivía en serie. Monster. El Monster. Entonces, pues ahí no hubo de este tipo de acciones, pero sí el hallazgo más canijo fue la persona que estaba boca abajo. Sí, ahí el detalle es que ya te estás metiendo literalmente en truncar una vida. Y ahí estamos hablando que entra una ley universal que pues puede generarte muchas cuestiones muy Pero negativas. es que estadísticamente en estas fechas en Estados Unidos es donde más desaparecen kids. Detalle una estadística que esa sí te la desconocía. Y ahora sí va ligado, y lo sabemos, a que va ligado a esta gran sociedad que hay en el cine y en la política americana. Uh-huh. Y todo esto viene derivado de lo que se destapó de la cloaca con P. Diddy. Y el amigo de Trump, Jeffrey Epstein, pues todo salió a relucir. Y ahí es donde uno pues ata los cabos, ¿no? Yo recuerdo mucho que siempre decían que en esta época, digo, no nada más digo, hay que también pensar que el perfil de lo que buscan es una persona güerita, ojos azules, no, porque no lo van a hacer con personas de otro tipo de tono de piel. Entonces, pues ahora con esto que se destapó ahí, pues ya se saben muchas cosas que deberían ser virales y que no lo son. Habitualmente los políticos se dice que siempre han hecho rituales, han ido con chamanes, tienen protecciones por toda la gente que los ataca. Y bueno, también se comenta o siempre han circulado historias urbanas de que los políticos entran también a sectas donde hacen también estos rituales de brujería y donde cobran vidas humanas, pero ya estamos hablando, ya son palabras muy grandes y, o sea, muy mayores, o sea, actos muy fuertes, el llegar a esto. Que hay gente que lo hace, sí, aquí sí el detalle es que eso ya está muy desproporcionado, estás atentando contra una ley universal, o no varias leyes universales. Y también dicen que bajan el índice de gatos negros. Esa estadística sí que la había escuchado. Esa puede ser más relevante, ¿no? Y aquí en México, gallinas, ¿no? Entonces, sí, de hecho se supone que no, en estas fechas ya hasta han surgido pues publicaciones donde te dicen no vendas gatos negros en estas fechas, no los rentes, no los prestes, no los nada. regales, Exacto. no los des en adopción.
El siguiente segmento, en lo personal, es mi segmento favorito. Es la historia de nuestros seguidores. El día de hoy les traigo una historia. Mira, no me voy a adjudicar el premio. Nos las trae nuestra productora Fernanda. Ok. Porque hizo su tarea. Y no, hombre, está muy bueno el audio. La verdad, tomen precauciones en sus casas. Porque sí está un poquito... sí les va a dar miedo. ¿Qué les parece si primero escuchamos la historia y después escuchamos el audio? Adelante. Va. Hola, buen día, cazadores de historias. Mi nombre es Lupita Cifuentes y les voy a contar mi historia. Primero que nada, yo soy enfermera y en ese entonces yo trabajaba en un hospital particular al norte de Saltillo. En ese entonces también estábamos en el pico más alto de los contagios de COVID. Era cuando ya no había camas en los hospitales, cuando todos los hospitales estaban ya saturados, porque todas las personas estaban contagiadas por COVID. Entonces ese día yo salgo de mi trabajo, ya salgo muy cansada, salgo agotada. Yo no había comido nada en todo el día y se me había olvidado contestar mensajes, llamadas, y me subo a mi carro ese día y mi carro estaba estacionado casi muy cerca de la puerta del lugar donde sacaban los cuerpos fallecidos por COVID. Entonces yo me subo a mi carro. Ya estando en mi carro, yo le contesto un mensaje a mi amiga, que mi amiga me había dicho que me tenía unos cacahuates para yo calmar mi hambre, pero pues yo no le había contestado por todo el trabajo. Le mando el audio y le digo, ay amiga, muchas gracias, pero pues ya me voy, mañana nos los comemos. Entonces cuando yo le mando ese mensaje, ese audio, yo nunca vuelvo a escuchar los audios después de enviados. Ese día yo lo vuelvo a escuchar. No sé por qué en ese momento yo no sentí nada, yo no escuché nada. ¿Para qué voy a mentir? No escuché nada. Pero lo único que se me hizo extraño fue el de que yo tuviera la necesidad de haber escuchado el audio después de enviarlo. Yo arranco de mi trabajo, voy en camino y vuelvo a escuchar el audio, y cuando yo lo escucho, yo escucho algo extraño. Y dije, ¿se escucha algo? Entonces lo que yo hago en ese momento, venía manejando, le mando el audio a mi mamá y le digo a mi mamá, madre, escucha este audio con calma y dime qué es lo que escuchas. Entonces mi mamá sorprendida me dice, se escucha alguien que te está pidiendo ayuda. Se escucha muy claro que te dice, ayúdenme, ayúdame. Entonces dije sí, entonces no estoy tan cansada, si es real. Se lo mando a mis compañeras de trabajo, que en ese entonces teníamos un grupo de WhatsApp. Se los mando en ese grupo y les digo, escuchen. Entonces todas me dicen, se escucha muy claro a alguien que te está pidiendo ayuda. Entonces al día siguiente yo llego a mi trabajo y en mi escritorio yo tenía ya muchas aguas benditas, tenía rosarios, tenía veladoras, donde todas mis compañeras se habían acercado a dejarme eso para yo, pues sí, o sea, prender una veladora. Mi mamá me dijo, prende una veladora, a lo mejor es una persona que su alma no está tranquila, que te está pidiendo ayuda, haz oración por esa persona, prende una veladora. Entonces, pues lo que hice en ese momento fue, pues sí, prender una veladora, hacer oración, pedirle a Dios por el alma en pena que probablemente haya tenido esa persona, que le diera su descanso. Entonces fue algo muy sorprendente, fue algo muy extraño, no sé a qué se haya debido que
yo haber escuchado eso o que se haya presentado en ese momento. Entonces, pues esa es mi historia. A lo mejor ahorita que ustedes escuchen ese audio, no sé ustedes que sea lo que escuchen, que sea lo que piensen. Yo con todo mi corazón les comparto esa historia y pues ahorita yo creo que les van a poner ese audio para que ustedes juzguen. Buenas noches, gracias por escucharnos. Pues fue el tiempo de COVID, un tiempo en el que había muchas energías. Siempre hablamos de las energías y pues me imagino que mucha gente movió demasiadas energías en ese momento y vaya, tenemos este audio que estoy a punto de enseñarles. Pues siempre los hospitales están llenos de energía. Pero si nos vamos específicamente a esos años de COVID, pues bueno, se incrementó aún más, ¿verdad? Porque fue una pandemia donde literalmente pues estuvo muriendo mucha gente todos los días. Pero sí, los hospitales son una zona energética, podemos decir que es otro campo o otro portal energético. Y ya para que lo platique acá la compañera que trabaja en el área de enfermería, pues ella está constantemente pegada a ese tipo de condiciones laborales, ¿no? Me refiero a condiciones laborales no en el tema terrenal, sino en el tema extranormal, ¿no? Que está ahí con ese roce entre la vida y la muerte, con ese roce de la enfermedad. Entonces es bastante interesante que ella se vea sorprendida y que nos lo comparta, ¿no? Bueno, voy a compartirles el audio. ¿Listos? Dale. ¿Listo? ¿Lo tienes a todo volumen? Ay, amiga chula. Gracias, amiga. Pero salí hecha algo y se me olvidó, se me fue el avión, amiga. Gracias. Mañana nos echamos, hija. Ahí se escuchó. Una vez más. Ay, amiga chula. Ay, amiga chula. Ay, amiga chula. Gracias, amiga. Se ve muy clarito, ¿eh? Se ve muy claro. Salí hecha algo y se me olvidó, se me fue el avión, amiga. Gracias. Ay, amiga chula. Gracias, amiga. Pero salí hecha madre, güey, se me olvidó, se me fue el avión, amiga. Gracias. Mañana nos echamos, hija. De hecho, sí se estiran los pelos. Sí se Una ponen vez los pelos más. de punta. Dale. Ay, amiga chula. Gracias, amiga. Se me enchina la piel solo de, Sí. de verdad. Amiga, gracias. Mañana nos echamos, hija. ¿Qué tal? Pues es una psicofonía, en pocas palabras. Alguien se acercó, una energía, específicamente se acercó a la seguidora. Y bueno, aprovechó ahí para hacerse notar, precisamente pidiendo ayuda. Pero aquí el detalle es el siguiente. ¿Qué fue lo que se le acercó? Eso es un hecho, algo se acercó. Recordemos que es un lugar de pena, de dolor, un lugar donde la gente llega a buscar un consuelo, un acto de salud, una condición de salud. Entonces creo que las personas o las psicofonías que ahí se pueden escuchar es gente que pasó por ese proceso difícil y bueno, le está pidiendo de una manera una ayuda y si se acercó a ella es porque sintió la necesidad de acercarse a ella y buscar esa ayuda y ella a lo mejor le correspondió, como dice en el audio anterior, con una vela que decía su mamá que le pusiera para darle luz a esa energía, a ese ente y bueno, esperemos que nuestra compañera haya podido ayudar a lo que se necesitaba, ¿no? Yo creo que es la forma más prudente de ayudar, así con la vela, con la oración, porque luego hay otras personas que sí entran a querer contactar y a querer hablar. Ahí entra lo de la ouija, entran que las velas, las invocaciones, y sí se meten en muchas cuestiones riesgosas, y además de que se dice que también cuando tú te pones en contacto ya con espíritus que están así pidiendo ayuda, después se te van a estar acercando y acercando y acercando y acercando, y lo que ya les he comentado en otros podcasts, luego te distraen de tu vida 3D, de este mundo. Pues primero que nada, muchas gracias a Lupita por habernos mandado este audio. Gracias por seguirnos y gracias por apoyarnos.
Gracias a Fernanda por haber hecho la tarea. Y pues bueno, yo siempre he dicho que no hay fantasmas en sí. Siempre he dicho que puede ser otro tipo de energía o entidad. Pero hoy me hace pensar, hoy sí me hace analizar. Ya que, como lo comenta, era el área en el que muchas personas en ese momento a lo mejor estaban ligadas a su físico, a su cuerpo. Y que apenas, digo, porque no sabemos cuánto tiempo tardamos en soltarnos de nuestro cuerpo cuando trascendemos. A lo mejor era una persona que no quería dejar. Tenía muchos pendientes, porque eso es lo que pasó en el COVID. Mucha gente se fue con pendientes. El pendiente más grande es la familia, los hijos, el esposo. Entonces, hoy por hoy puedo decir que este audio es un audio muy fuerte, muy verídico y muy claro. Es de las cosas más claras que he escuchado en mi vida. Invadir entre el plano de aquel lado y de este plano, yo creo que la manera más sana es que ambas partes no quieran cruzar esa pequeña línea que nos divide, ¿no? Entonces, por Lupita agradezco mucho su experiencia, y bueno, esperemos que llegue más gente también a aportarnos de esta manera, ¿no? Pues sí, de mi parte yo pienso lo mismo, en el aspecto de que, bueno, ahora sí estás aquí de este lado. Apoya, así como mencionaba Lupita, apoya en esa parte, pues sí, la veladora, la oración, pero seguir viviendo tu vida, para no distraerte de lo que te toca hacer aquí. Y pues bueno, también muchas gracias por el audio. Es un audio que literalmente, cuando ya lo estás escuchando tranquilamente, sí se escucha el ayúdame, y sí te hace que la piel, pues ahora sí se ponga chinita. Pues bueno, agradecer una vez más, y pues con esto cerramos el programa de hoy, el especial de Halloween, nuestro pequeño aporte con este excelente audio. Y pues bueno, nos despedimos. Un servidor, Cristian Padilla. Josué Hernández. Raúl Herrera. Nos vamos a despedir con el audio una vez más. Ay, amiga chula. Gracias, amiga. Pero salí hecha madre, güey. Se me olvidó, se me fue el avión, amiga. Gracias. Mañana nos echamos, hija.